Bien, ahora que revisamos la primera etapa que acabo de comprar, una MK20, de la cual soy fan, de Scuba Pro, vamos a revisar la segunda etapa y vamos a revisar el apriete, o más bien el cracking effort, o el esfuerzo respiratorio que tiene la segunda etapa. Como acabo de explicarlo en otro video, la presión intermedia de la primera etapa tiene que estar en general entre los 8 y los 9 bar, o más bien 125 a 135 psi. Si la presión intermedia es demasiado alta, le pueden traer en flujo continuo su segunda etapa, vaciarse el tanque y luego ya saben cómo van las cosas debajo del agua, o ya saben, ojalá no saben. Entonces, tengo una presión intermedia que está perfecta y que está estable en el tiempo. Entonces ahora voy a buscar el esfuerzo respiratorio gato. El esfuerzo respiratorio mínimo para mi segunda etapa. Me imagino que todos les han pasado de respirar segundas etapas y decir, esta es más fácil, esta es menos fácil o es más difícil. Entonces, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar el punto donde justo está cerca del flujo continuo. Justo después de cerrar el flujo continuo, eso es la posición que estoy buscando. Hay que pensar que... Vamos a abrirla. Muchas segunda etapas se abren así. Taponcito. Luego la membrana. Y luego adentro. Adentro, ¿qué tenemos? Tenemos una palanca. Y esta palanca, al respirar, momento que voy a generar una depresión acá, cuando inspiro. Entonces voy a inspirar, esta membrana acá se va a doblar, y al doblar va a presionar esta palanca, y al presionar esta palanca se va a abrir el sello acá, y al abrir me va a entrar el aire o la mezcla, dependiendo de lo que están respirando. Entonces, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar la posición donde no está en flujo continuo. Y voy a buscar la posición cerca. Entonces, hay un perno acá. Y al final, este perno, ¿qué va a hacer? Hay la entrada de aire o de mezcla. Y hay un tapón, un sello. Y hay un resorte en el otro lado que está empujando este sello. Entonces voy a buscar, al apretarlo, al cerrar el perno, voy a apretar el resorte y poner más fuerza para contrarrestar la presión intermedia. Entonces voy a buscar justo la posición donde cierra y donde cierra lo menos fuerte posible. Porque si cierra muy fuerte, está muy apretado este resorte, ¿qué va a pasar? Me va a costar abrirlo. Entonces es el esfuerzo respiratorio que voy a necesitar para contrarrestar el resorte. Entonces ahí es la razón por la cual yo voy a buscar esta posición. ¿Cómo la busco? Se puede hacer con una herramienta así, o si no, solamente desatornillar la manguera de acá, luego, y eso es una parte muy importante, voy a sacar la presión. Es muy importante de no cerrar acá, de no atornillar esta parte de acá sin presionar acá. ¿Por qué? Porque hay la entrada de aire o de mezcla y hay el sello. Si yo cierro el perno, voy a marcar esta gomita, y esta gomita, al ser marcada, va a fugar. Entonces por eso voy a abrir con la palanca de acá
Voy a abrir, luego voy a cerrar un poco el resorte y luego voy a soltarlo. Entonces voy a dar, en general voy a abrir, buscar la posición donde entra en flujo continuo. Una vez que está en flujo continuo ligeramente, voy a desatornillar todo, voy a apretar para soltar, girar un poco para acercarlo y luego soltar, atornillar, volver a poner la manguera y probar de nuevo, etcétera, 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 hasta buscar este punto intermedio. Este punto justo donde se cierra. Entonces ahora voy a abrir el tanque. Al tener esta herramienta, lo que está pasando es que hay presión acá. Entonces, al tener presión, esta presión contrarresta el resorte que hay acá, lo que hace que la presión en la gomita es mucho más leve, lo que hace que puedo girar sin marcar el sello, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué voy a hacer? Voy a girar este perno y este perno, al girarlo, voy a desapretar esta parte. Tengo que buscar, acá está. Entonces voy a abrirlo hasta que entre en flujo continuo. Me faltaba mucho. Ahora sí. Cerrar. Ahora no escucho nada más. Y voy a dar 5 minutos más. 5 minutos de 1 hora. Que significa al final un pelín. Solamente un pelín. ¿Ok? Y ahora va a faltar casi nada de esfuerzo respiratorio para abrir mi segunda etapa. Y eso obviamente que tiene que estar seteado para cada presión intermedia, sabiendo que cada primera etapa va a tener con el tiempo también un movimiento de la presión intermedia. Más presión intermedia, más que voy a tener que cerrar, menos presión intermedia, más que voy a tener que abrir. Y eso, este tuning acá, va a hacer que mi segunda etapa va a estar realmente muy suave y muy agradable para respirar. Eso. Un tip. La mayoría de las segundas etapas tienen lo que se llama Case Geometry Fault. Falla de geometría de caja. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, porque digo la gran mayoría, porque hay modelos que no tienen eso, que es el caso, por ejemplo, de los D400 y de la serie de los D de Scuba Pro. Hay realmente pocas que es el caso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando tengo mi segunda etapa en este sentido, no sale el aire. Pero si la tomo así, sí sale el aire. Y ahí la pego, etc. No hay que pegarla. La verdad, hay solamente que darle la vuelta si estamos en el agua. Y si no estamos en el agua, poner el pulgar va a ser suficiente para que aumente la presión acá y que levante la palanca. ¿Ok? Entonces, tip número 1. Si mi segunda etapa entra en flujo continuo cuando estoy en el aire, le pongo el pulgar, pluch, y eso va a ser suficiente para que deje de su flujo continuo. Si estoy en el agua, tengo que girar simplemente mi segunda etapa boquilla abajo. Y en verdad, lo que busco no es la boquilla abajo. Le voy a explicar por qué pasa eso. Hay una diferencia, ven la membrana que está acá al fondo. La membrana que está al fondo acá es la membrana de salida del aire o de la mezcla. Cuando la otra membrana que está acá al medio, su centro está acá. Mientras el centro de la otra está un poco más abajo. ¿Ok? Entonces esta diferencia entre acá al medio y acá abajo, en general con la segunda etapa es alrededor de 1 pulgada, 2 centímetros. Entonces, ¿qué pasa?
que la presión del agua acá abajo va a ser superior a la presión que está acá arriba. Al ser superior esta presión acá abajo, va a llegar a que al final la segunda etapa. Entonces esta diferencia de presión va a hacer que si yo tengo una válvula acá y la otra válvula acá, la diferencia de presión en el agua entre esta válvula y la válvula de abajo, va a haber más presión en esta parte, que es poco, pero en el agua esta diferencia se nota. Entonces, esta pulgada de diferencia que hay acá va a hacer que va a haber más presión en esta parte que acá, lo que va a generar más presión acá y va a empezar a entrar en flujo continuo y se va a salir el aire por acá, etc. Entonces eso es la razón por la cual vamos a buscar esta posición para que esta válvula acá esté tapada por la presión del agua, mientras la otra, que está arriba, tiene menos presión a esta altura y en este caso no va a estar apretada por el agua. ¿Ok? Diferencia de presión entre la válvula de arriba, la membrana de arriba, y la válvula que está un poco más abajo. Que no es el caso para este tipo de construcción porque tienen las dos a la misma altura. Este es un regulador que respira de la misma manera en cualquier posición que uno esté. Y si se dan cuenta, este tipo de reguladores, cuando están cabeza arriba, respira en general un poco más difícil que si estamos boca abajo. Porque si estamos boca abajo vamos a tener más presión acá, que nos va a ayudar. En cuanto a si estamos así, vamos a tener menos presión ahí arriba que acá, lo que va a generar más esfuerzo respiratorio para abrirlo. Eso. Acuérdense que para la revisión del material, esta parte es algo que obviamente se puede hacer. La segunda etapa es algo que pueden hacer usted relativamente fácilmente, pero tienen que acordarse que obviamente hay personas que son formadas para eso. Yo me formé y tomé un curso para eso y uno debería estar certificado en mantención de equipos de buceo para hacer este tipo de cosas y garantizar al final en cuanto a seguros, entre otros, asegurar que su equipo está funcionando correctamente.